Este es el único país del mundo donde el gobierno, conociendo, informando cuántos son y dónde están los puntos de drogas, no es capaz de desmantelarlos. Este es el único país del mundo donde el presidente de la República afirma que hay delincuentes de cuello blanco vinculados al narcotráfico y no ordena a su procurador instrumentar los expedientes y a la policía apresarlos. Al presidente del PRM, es sobre el caso de el esposo de la diputada Jacqueline Fernández. Ella se está desvinculando de él. La responsabilidad penal, dice ella, que es individual. En este caso, el PRM va a emitir un nuevo comunicado. ¿Cuál es la posición frente a ese caso específicamente? Mire, el narcotráfico no tiene raíces en una organización política, sino en todas. Y más allá de las organizaciones políticas, ha echado raíces en una sociedad, en diferentes espacios, donde le pueden ser de mayor interés o le pueden ser de mayor rentabilidad para ellos, por una razón u otra. El narcotráfico busca impunidad, busca complicidad. El narcotráfico busca, sobre todo, en algunos casos, de notoriedad social o de ascenso social. Esto es un tema que debe ser discutido y tratado por todos, que no tiene sentido que sea una discusión de contraste entre partidos políticos. ¿Qué sucedía en el PLD? ¿Qué pasaba ahora? Parecería, en el caso mío como presidente del partido, una conversación interesante, la de poder contrastar, pero es un tema tan serio, es un problema tan estructural que requiere de una unidad nacional, porque más allá, quien se afecta no es un partido político específico, se afecta el Estado en sentido completo, se afecta la convivencia social y se afecta a las futuras generaciones. Lo cierto es hoy, don Julio, que el narcotráfico no tiene una complicidad con la impunidad. Hoy el que la hace, la paga. Nosotros duramos 16 corridos. Sí. Tú no habías nacido, yo creo. Nosotros duramos 16. Peleando, desde el 2004 hasta el 2020. ¿Qué fue que Luis ganó? Exacto, trabajando la política hasta uno lograr la meta. Increíble. Ok, entonces, la pregunta que va un poquito más para atrás. ¿Qué le motivó a usted a entrar a la política? Mira, yo de verdad, alguien me preguntaba en estos días, ¿cómo te entra a la política? Pues yo no tengo un papá de que... Exacto, por eso lo digo. Que ni un tío. La primera política generación como que asume de mi familia soy yo. Ahora en mi casa siempre han sido seguidores del partido. Yo siempre revolucionaria por llevarle la contraria. Mi abuelo era fiel seguidor de Balaguer y yo me ponía a discutir con él que no, que el mío era Peña Gómez. Yo siendo una niña, que el mío era Peña Gómez. Entonces él decía, pero ¿de dónde tú sacaste esa sangre revolucionaria? Siempre me gustó el trabajo del PRD. Un día en unas vacaciones del supermercado, yo estaba en mi casa y conocí a un señor que se llama Víctor Guerrero, muy amigo del presidente y de su papá. Me invitó a una reunión con el presidente. Yo le decía, pero con el don, es que ese señor está muy mayor, no el hijo. Okay. Entonces, yo dije, yo no estoy en nada, déjame coger para allá un recuerdo en el 2009, a ver qué pasa. Déjame, tú sabes, uno joven, uno se tira toda, pero déjame ir a ver qué es lo que dice este señor. Conocí a Luis Abinader por ahí por el 2009, siendo prácticamente que nadie lo conocía, una niña. Cuando lo escuché hablar, me impresionó la visión que él tenía del país. O sea, yo decía, wow, si este tipo de presidente, yo sé que lo va a hacer bien. Y me motivé a trabajar con él y salí, iba a los supermercados y que Luis. La gente me decía, pero muchacha, tú estás loca. Antes de política. Tú estás loca. No, cuando lo conocí, salí motivada a trabajar por mi presidente, porque lo que yo escuchaba de Luis Abinader, yo decía que iba a ser el mejor gobierno, porque ya nosotros veníamos de mucho tema con la historia de los 12 años de Balaguer, el PLD. Sí. O sea, se necesitaba un refresh. Y yo entendía que Luis era el que significaba eso. Y hasta el sol de hoy lo sigo entendiendo. Y es y será mi presidente por excelencia. Ok, qué bueno. Entonces, ¿cómo fue el proceso de cuando Luis ganó? Porque ya duran 2 años y pico.
con Yuki Batata. No, 2 años y pico no, perdimos en el 12. Perdimos en el 12. Perdimos en el 16. Y a llorar y a trabajar el otro día, porque eso tiene el presidente. Terminaba el proyecto y de una vez a trabajar el otro día para montar el proyecto del 2020. En el 2020 nos tocó que el pueblo nos dio la oportunidad y eligió al presidente en medio de una pandemia. Que es difícil. Llegamos en medio de una pandemia. Qué batalla. Yo aspiré a diputada en el 2020. El método de Hon me deja fuera. Sacó. Entonces me dicen, tú vas a ser la gobernadora. Digo yo, pero ¿qué hace un gobernador? No Es que eso, yo no sé, ¿qué hace un gobernador? No, tú eres la gobernadora. Y entonces unos amigos me decían, no coja eso te quema. Eso ahí te va a llevar, mírame, tú el que ha pasado por ahí se quema. Sí, sale mal parado. Sí. Y alguien me dijo, yo confío en ti. Tú lo vas a hacer bien. Acepta eso, tú lo vas a hacer bien. Y dije, bueno, vamos a darle. Y 4 años de gobernadora, la historia está. Nosotros duramos 16. Dicen por ahí en un adagio en mi barrio que muchas veces la sal sale más cara que el chivo. Y pocos ejemplos lo ilustran. Pero ninguno como este ejemplo de la diputada Jacqueline Fernández. ¿Por qué les digo este refrán y por qué digo estas palabras? Porque todo comenzó en 2023, cuando el Partido Revolucionario Moderno decidió escoger a sus candidatos por encuestas. ¿Lo recuerdan? En La Romana, la señora Daina Manzano de los Santos fue ganadora legítima por el método de encuesta. El Tribunal Superior Electoral lo confirmó. El Tribunal Constitucional la ratificó. Pero el PRM, al final de cuentas, dijo no importa. La que va será Jacqueline Fernández. ¿Y qué hizo el PRM? Bueno, violó ambas sentencias. Cuando hicieron la encuesta, la primera encuesta, donde la señora Daina Manzano de los Santos salía como la candidata a diputada, la señora Jacqueline Fernández argumentó que no fue incluida y no fue tomada en cuenta para las votaciones. Ante eso, entonces, el PRM, la dirección política del PRM, solicitó una nueva encuesta. La primera vez la encuesta la había hecho el Centro Económico del Cibao. Y ahí era donde daba a Daina Manzano como la candidata a diputada. Ante la queja de Jacqueline Fernández, contrataron a la encuestadora Gallup Dominicana para que hiciera la encuesta. Y adivinen qué. En esa encuesta entonces salió Jacqueline Fernández como la ganadora y candidata a diputada por La Romana. Ahí fue que le ha salido más caro la sal que el chivo. Una decisión que un año después ahora se les convierte en una bomba política. Porque su ex esposo, Stephanie José Etaín Vázquez Amarante, sería solicitado, pedido en extradición por Estados Unidos. Si hubiesen puesto a Daina Manzano de los Santos como candidata a diputada y quizás la señora Daina fuese diputada, no estuviera el PRM en este momento con este dolor de cabeza. ¿De dónde meter la cabeza? Bueno, no creo que tengan vergüenza, porque hace rato ya que la debieron haber perdido. Pero bueno, tuvieran otro discurso tal vez. Porque lo que parecía una victoria política interna, ahora se les ha convertido en un escándalo internacional. Porque la señora Jacqueline Fernández obtuvo 14.719 votos. La más votada en la provincia de La Romana.
Otra cosa que les quiero decir. No sé si recuerdan que cuando en el mes de junio, después que pasaron las elecciones, había un portal de fiscalización electoral que lo tenía la Junta. En ese portal uno entraba y verificaba cuánto habían invertido cada uno de los candidatos en la campaña. A Dios vea, estuvimos revisando para ver cuánto eran los gastos de la campaña de Jacqueline Fernández y el portal no funciona. O sea, la Junta Central Electoral, que es la que responsable de eso, ese portal no funciona. ¿Y usted cree que eso es por coincidencia? ¿Usted cree que eso es por coincidencia? Yo no creo en las coincidencias. Siempre les digo acá. El que sigue nuestros comentarios ya sabe que esta es una frase acuñada. Yo no creo que los planetas se alinean y suceden las cosas. En octubre del 2023, el PRM ordenó al Centro Económico del Cibao medir a sus precandidatos a diputados en La Romana. Ganó Dayana Manzano. Todo legal, todo correcto. Pero entonces apareció Jacqueline Fernández alegando que no había sido medida en la encuesta, cuando en realidad la medición que habían hecho de ella era para ser candidata a alcalde. Pero como no dieron los números, entonces la quisieron montar como candidata a diputada. El partido detuvo el proceso, repitió la medición con Gallup Dominicana y, oh sorpresa, Jacqueline salió ganadora de la encuesta y posteriormente candidata a diputada. El Tribunal Superior Electoral, en su sentencia 087-2023, declaró esa repetición ilegal, afirmando que se habían violado los derechos fundamentales de Dayana Manzano. Y el Tribunal Constitucional, para rematar, meses después, confirmó que no existió ningún error de encuestadora. Entonces, el Tribunal Constitucional, que no se trataba de un error, sino de una manipulación del proceso. Aún así, a pesar de eso, el PRM impuso a Jacqueline Fernández como candidata a diputada. Y ahí está. Ahí está. Ahora quizás está deseando, o a lo mejor si es que se arrepienten, porque para arrepentirse hay que tener conciencia. Y yo creo que hace rato que era una mata verde y el burro se la comió. Y hoy la historia les está pasando factura. Porque mientras Jacqueline Fernández celebraba su victoria política, en silencio su historia se volvía una bomba de tiempo. Su esposo o ex esposo, según ella aclara ahora, Etaín Vázquez Amarante, era investigado por la DEA y por el FBI. Acusado de vender sustancias ilícitas a un agente federal encubierto en 2021 en la ciudad de Puerto Rico. Entonces hubo una negociación. ¿Qué pasó con Dayana Manzano? Bueno, a Dayana Manzano, según reseña el artículo, le dio paso ante el conflicto. ¿Y qué hicieron? Le ofrecieron ser vicecónsul en París para que se acabara y no hubiese un escándalo. Todo esto, Dayana Manzano es la beneficiada. Y hay un decreto presidencial
donde Dayanara Manzano fue enviada al exterior como vicecónsul en París, y Jacqueline Fernández entonces fue la candidata a la curul, que sacó 14.719 votos en la Romana. Un mensaje totalmente claro. En el PRM, quien protesta se acomoda y quien obedece asciende. Y es ahí donde el caso adquiere un tono aún más oscuro. Porque no solamente hicieron una violación legal, no solo violaron una sentencia del Tribunal Superior Electoral y del Tribunal Constitucional para imponer a su candidata, sino que se trató de una transacción política, una especie de pacto de silencio para resolver un problema interno del partido gobernante. Problema que le ha salido más caro. Más cara la sal que el chivo. La diputada impuesta por encima de la sentencia hoy se ve rodeada por titulares de extradición. Hoy sale el escándalo también de que su esposo cobraba en la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de la Romana. Cheques, cobraba por cheques emitidos del Estado y pedido en extradición. El PRM no solo violó las leyes electorales con esta designación, también violó el sentido común. No tenemos tiempo para más el día de hoy. Gracias por acompañarnos en esta entrega. Si hemos satisfecho sus expectativas, dele like a este video. Si le gusta la forma en la que estamos comunicando, suscríbase a este canal, active la campanita para que pueda recibir actualizaciones y se entere cada vez que nosotros subamos un video o estemos en vivo. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y por la gentileza de su sintonía hoy aquí en Líderes al Minuto. Como siempre, les dejo con las gloriosas notas de nuestro himno nacional: Dios, patria y libertad para todos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Ya nos vemos más adelante.